especial a las personas que nos acompañan el día de hoy. Hablaremos de mecanismos de prevención en materia de configuración del contrato realidad. La presentación estará dividida en dos partes. En una primera parte hablaremos del contrato de trabajo, del contrato de prestación de servicios, y dentro del contrato de prestación de servicios haré referencia a la sentencia de unificación del Consejo de Estado proferida el 9 de septiembre de 2021, que unificó algunos aspectos en relación con este tipo de contrato estatal. En la segunda parte mencionaré algunos lineamientos y algunas recomendaciones que la agencia ha identificado para prevenir el daño antijurídico en esta causa de litigio, para conciliar o en su defecto argumentos que pueden utilizarse en la etapa de defensa judicial en el evento en que el proceso haya llegado hasta esa etapa y se encuentre en esa etapa del ciclo de defensa jurídica. Iniciemos entonces hablando de cuáles son esos elementos esenciales que configuran el contrato de trabajo. Para ello, recordemos que el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo trae esos elementos, son 3. El primero de ellos corresponde a la prestación personal del servicio, es decir, que la actividad sea prestada directamente por el trabajador, que esa actividad para la cual fue contratado el trabajador sea prestada directamente por él. El segundo elemento esencial del contrato de trabajo es la subordinación o la dependencia en el cumplimiento de las actividades. Subordinación o dependencia que tiene el carácter de continuada, que debe ser continuada, debe permanecer, mantenerse durante el tiempo de duración del contrato. Esa subordinación, de acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, faculta al empleador, por un lado, para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento de la relación laboral en cuanto al modo, al tiempo, a la cantidad de trabajo. A su vez, también faculta al empleador para imponerle reglamentos internos al trabajador en ejercicio del poder disciplinario, del poder sancionatorio. Fíjense cómo la normativa, como ese artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo nos habla de que esa subordinación debe ser continuada, debe ser permanente y nos da algunos, digamos, elementos que nos permiten identificar. El tercer elemento esencial del contrato de trabajo es la remuneración como contraprestación de ese servicio. Reunidos estos 3 elementos, se entiende que existe un contrato de trabajo y no va a dejar de serlo por el hecho de que se le dé un nombre distinto, de que existan unas condiciones o modalidades que se le agreguen. Y esto en razón a que prima la realidad sobre las formas. Ahora bien, ¿qué se entiende por contrato de prestación de servicios? El numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 define que son contratos de prestación de servicios los que celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o el funcionamiento de la entidad. Aquí nos da un primer elemento. Asimismo, en la definición del numeral tercero, se indica que estos contratos, los contratos de prestación de servicios, solo pueden celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades, uno, no pueden realizarse con personal de planta o requieren de conocimientos especializados. El artículo 32, en su numeral tercero, también menciona que estos contratos de prestación de servicios no generan relación laboral, tampoco dan lugar al reconocimiento de prestaciones sociales y, ojo, deben celebrarse por el término estrictamente indispensable. Entonces, ¿cuándo se configura un contrato de prestación de servicios? ¿Cuándo estamos en presencia de un verdadero contrato de prestación de servicios? En primer lugar, cuando se acuerda la prestación de servicios relacionados con la administración o el funcionamiento de la entidad pública, ¿cierto? Cuando el contratista es autónomo en el cumplimiento de la labor contratada. Cuando se acuerda un valor por los servicios prestados y cuando la labor contratada no puede realizarse con personal de planta
o se requiere de conocimientos especializados. Es importante y es clave, digamos, resaltar dentro de estos elementos que configuran el contrato de prestación de servicios la autonomía, porque la autonomía es el elemento clave dentro del contrato de prestación de servicios. Autonomía frente a qué? Frente a, digamos, el desarrollo, autonomía por parte del contratista para desarrollar el objeto contractual y las actividades establecidas en el contrato. La sentencia de unificación del Consejo de Estado, a la que me referiré más adelante, que fue la expedida el 9 de septiembre de 2021, reitera efectivamente que el contratista conserva un alto grado de autonomía para ejecutar su objeto contractual y las distintas actividades pactadas en el contrato. Que esta autonomía, por supuesto, es incompatible con la subordinación. ¿Sí? Con la subordinación o dependencia, porque la subordinación o dependencia, como lo mirábamos hace un rato al revisar los elementos esenciales del contrato de trabajo, pues es propia de una relación laboral. Pero es compatible esa autonomía con una coordinación. Es decir, que en el marco de la relación contractual, en el marco de un contrato de prestación de servicios, es absolutamente válido e incluso necesario que exista una coordinación. ¿Qué implica esa coordinación? Por ejemplo, que el supervisor, pueda dar instrucciones al contratista, que el contratista pueda recibir esas instrucciones de parte de su supervisor e incluso reportar informes frente al resultado, frente al cumplimiento de ese contrato. Miremos rápidamente algunas características del contrato de prestación de servicios. Hay muchas sentencias que lo han caracterizado, pero hoy traemos a colación la sentencia C-154 de 2009 de la Corte Constitucional. Y esta sentencia pues, nos habla de la prestación de servicios, que es un contrato que se caracteriza porque la prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para ejecutar labores en razón o con ocasión de la experiencia, la capacitación, la formación profesional de esa persona en determinado asunto, en determinada materia. La autonomía e independencia con la que él o la contratista ejecutan el contrato, una autonomía vista desde un punto técnico y científico, y miren que acá lo menciona esa sentencia expresamente, la autonomía es el elemento esencial de este tipo de contrato estatal. La excepcionalidad de la actividad y la vigencia o la temporalidad, mejor, de este contrato, porque tiene una vigencia temporal. Voy a hablar rápidamente como de dos características, digamos, ya de la autonomía a la autonomía hice referencia hace un momento, pero voy a hablar de la excepcionalidad de estas cuatro características que acabamos de mirar. Voy a referirme a la excepcionalidad en particular y a la temporalidad. La excepcionalidad de la actividad es una característica que está ligada a la temporalidad, ¿cierto? ¿Y esa excepcionalidad de dónde viene? Esa excepcionalidad viene del artículo 32, numeral tercero de la ley 80. ¿Y en qué se justifica? O sea, ¿por qué se requiere una excepcionalidad? ¿Qué justifica esa excepcionalidad? Esa excepcionalidad también, como lo acabo de mencionar, no las trae el artículo 32 en su numeral tercero, se justifica ante la ausencia de personal de planta o el requerimiento, la necesidad de contar con personal que tenga conocimientos especializados en esa materia. Es importante, es necesario que esa excepcionalidad esté demostrada, que desde la etapa precontractual esté suficientemente clara esa excepcionalidad. ¿Cuál es la actividad que se requiere? ¿Por qué no hay, o indicar que no hay y por qué no hay suficiente personal? O cuáles son esos conocimientos especializados que se requieren y que, por supuesto, el personal de planta de la entidad no tiene, digamos, en este momento. Digamos que el tema de la excepcionalidad se torna un poco complejo
porque muchas veces no está bien delimitado. Y realmente hacer lo que, digamos, todas las personas vinculadas a la entidad hacen, eso no es excepcional, ¿cierto? Contratar a un abogado, por ejemplo, para que responda a los derechos de petición, tal y como lo hacen los 5 funcionarios de planta de la entidad, que también se dedican a contestar derechos de petición, eso no es excepcional. Eso no lo hace excepcional, y lo que ocurre cuando no se delimita la excepcionalidad, cuando no se tiene clara la excepcionalidad, es que lo que empieza siendo temporal termina convirtiéndose en permanente, ¿cierto? Una cosa distinta es que se requiera un abogado, por ejemplo, en lugar de requerir un abogado para que conteste los derechos de petición que contestan los mismos 5 funcionarios que están en la entidad, una cosa es que se requiera a un abogado que tenga, por ejemplo, conocimientos y experiencias en arbitraje de inversión, por ponerles un ejemplo. Hablemos entonces del contrato realidad. Ya miramos cuáles son los elementos esenciales del contrato de trabajo. Hablamos de la definición del contrato de prestación de servicios, de sus elementos, de sus características, que la autonomía es el elemento esencial, pero que también se requiere que haya una excepcionalidad y que haya una temporalidad en este contrato de prestación de servicios. Pero ahora vamos a hablar del contrato realidad. ¿Cuándo se configura el contrato realidad? Cuando se demuestre, y es clave, tiene que estar demostrada, primero la actividad personal del trabajador, es decir, se demuestra que efectivamente el servicio fue prestado directamente por la persona que fue contratada, que se demuestre, que esté probada esa continuada subordinación, que esa subordinación se mantuvo durante el tiempo de vigencia del contrato, que se acredite la retribución, que existió en efecto una retribución por la prestación de ese servicio. La subordinación, voy a referirme en particular a la subordinación, que es el elemento clave al momento de determinar, de establecer si efectivamente se configuró un contrato de realidad, si efectivamente lo que comenzó siendo un contrato de prestación de servicios se desnaturalizó. Entonces, por eso voy como a referirme en detalle a la subordinación como elemento relevante y característico. La subordinación es el elemento subjetivo, ¿sí?, que hace o que lleva a que exista una relación jerárquica entre ¿quién? Entre trabajador y empleador. Recordemos que el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala que la subordinación conlleva o implica que el empleador pueda, entre otros, exigirle al empleado el cumplimiento de órdenes en cuanto al cómo, cuándo, dónde, la cantidad de trabajo. Asimismo, imponerle sanciones, imponerle reglamentos, someterlo a su poder disciplinario. La subordinación o dependencia del trabajador, como ya lo mencionaba, y seguramente lo voy a seguir mencionando a lo largo de la charla, constituye el elemento determinante que permite diferenciar cuando estamos en presencia de una relación laboral de otro tipo de relación contractual o de prestación de servicios. Se han identificado vía jurisprudencia algunos indicios de lo que podría dar lugar a la configuración o a la materialización de la subordinación. El primero de esos indicios que quiero traer a colación el día de hoy es el horario de labores. No obstante, frente al horario sí hay que hacer una salvedad, y es que si bien se ha considerado como un indicio, en todo caso, se debe revisar cada situación de manera particular. ¿Por qué? Porque no necesariamente en todos los casos el horario de labores es considerado un indicio o se puede tomar como un indicio de subordinación, y ello porque hay ciertas actividades que requieren, que necesitan de la incorporación de jornadas laborales, de turnos para atender dichas necesidades, ¿cierto? Entonces, hay que mirarlo efectivamente como si es un indicio, pero en todo caso sometido a la particularidad del caso, y juega aquí un papel importante la carga argumentativa y los argumentos que se den frente a esa necesidad. ¿Por qué se necesita? ¿Por qué para la labor
contratada. ¿Por qué? Para el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual y de las actividades contractuales se requiere que ese contratista esté sentado de 8 a 5 en la oficina. ¿Por qué se requiere que ese contratista asista de lunes a viernes como lo hacen los funcionarios de planta a la entidad? Realmente en el tema del contrato de realidad las cosas no pueden quedarse en el aire, debe quedar documentado todo ese desarrollo que acredite esa necesidad, que acredite esa excepcionalidad, que acredite esa temporalidad. Otro indicio de subordinación es la dirección y control efectivo de las actividades que se van a ejecutar. Esa dirección y control efectivo se materializa a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes, como ya lo he mencionado, órdenes en cuanto al momento en que debe ejecutarse, en cuanto al tiempo o a la cantidad de trabajo, a la imposición de reglamentos, como ya lo he expresado previamente. Otro indicio, de la materialización, o que permitiría realmente determinar la materialización de la subordinación, es que esas actividades a desarrollar en el contrato correspondan a las que tienen asignadas los funcionarios de planta. Siempre y cuando, lógicamente, esto por sí solo no lo configura, pero siempre y cuando se reúnan todos los elementos configurativos de la relación laboral establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. El hecho de que el servicio personal para el cual se contrata a una persona consista en el cumplimiento de funciones, en la realización de tareas idénticas, semejantes, equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta, recuérdenlo, puede ser un indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta. Insisto, siempre que se logren probar en su totalidad los elementos esenciales del contrato de trabajo. El salario como retribución del servicio, que ya creo que lo mencioné, y el hecho, de que las partes hayan adoptado otro nombre a ese vínculo contractual, lo hayan revestido de otras formalidades, no hace que ese contrato no se convierta en una relación laboral, efectivamente, por la primacía del principio, la primacía de la realidad sobre la forma. Es decir, se configura independientemente de que las partes le hayan dado otro nombre, hayan, establecido otras características, otras condiciones, se configurará un contrato de trabajo, así las partes le hayan dado otro nombre a ese vínculo contractual. Ahora hablemos de las reglas de la sentencia de unificación del Consejo de Estado. Reglas que, como ustedes saben, ya muchas habían sido desarrolladas anteriormente por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Otra, como el tema de la devolución, de si es posible devolver los aportes que se cotizaron de más frente al tema de salud y riesgos laborales, pues no se había precisado, porque lo que la jurisprudencia había hecho en el año 2016 tal vez era precisar esa regla en cuanto a pensiones, pero en cuanto a salud no se había precisado, eso se hace esa precisión, pero pues ya habían algunos aspectos que habían sido desarrollados en jurisprudencia anterior, y pues lo que hace la sentencia de unificación es como recopilar, unificar y establecer en concreto tres reglas. La primera regla está relacionada entonces con el sentido y alcance de lo que debe entenderse como término estrictamente indispensable. Término estrictamente indispensable que está expresamente señalado en el numeral tercero, en el inciso final, para ser más concreta, en el inciso final del numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80. Allí se dice que los contratos de prestación de servicios pues no generan ninguna relación laboral, no dan lugar al pago de prestaciones sociales y se deben suscribir por el término estrictamente indispensable. Y realmente lo que hace la sentencia es como aclarar un poco el término de estrictamente indispensable, qué debe entenderse por estrictamente indispensable. Ese aspecto de lo indispensable, del término indispensable de los contratos de prestación de servicios, pues está, ligado, atado a la temporalidad y excepcionalidad propia de este tipo de contratos. Y el Consejo de Estado recuerda efectivamente que deben suscribirse, de acuerdo con lo previsto en la normativa, que deben suscribirse por ese término estrictamente indispensable.
Para llegar a determinar ese término estrictamente indispensable es relevante, es importante dar cumplimiento al principio de planeación contractual. Principio que, como ustedes saben, supone una serie de deberes, una serie de obligaciones a las entidades públicas. Dentro de esas, digamos, obligaciones está la identificación, la justificación de la necesidad del contrato. ¿Por qué voy a contratar? ¿Por qué necesito a un abogado con conocimientos y experiencia en arbitraje de inversión? ¿O por qué necesito a un abogado con experiencia, con conocimientos en sistema interamericano de derechos humanos, sistema universal de derechos humanos? Pero debe estar claro, debe quedar suficientemente claro desde los estudios previos, que además, digamos, adquieren una connotación vinculante de acuerdo con esta sentencia del Consejo de Estado. Es decir, ¿por qué la actividad no puede realizarse con personal de planta? ¿Por qué requiero ese conocimiento especializado? Insisto, es importante toda la justificación y toda la carga argumentativa que pueda quedar y que debe quedar desde la concepción de los documentos precontractuales. Entonces, ¿cuál es ese término estrictamente indispensable? El término estrictamente indispensable es obviamente el que cada entidad defina, el que cada entidad señale, pero que sea obviamente consecuencia de esos razonamientos, de esos análisis que finalmente van a quedar contenidos en el estudio previo y que representa básicamente ese lapso que se requiere para ejecutar el contrato, para ejecutar las distintas actividades contractuales, ello lógicamente sin perjuicio de que se puedan realizar prórrogas excepcionales para garantizar efectivamente el cumplimiento de ese contrato, de ese objeto contractual y de esa necesidad que está detrás de todo ello. Miremos entonces cuál es la segunda regla que contempla el Consejo de Estado. Entonces, la segunda regla está relacionada con el término de interrupción de la solución de continuidad. Entonces, digamos, la segunda regla se establece, en esa sentencia de unificación un periodo de 30 días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del contrato siguiente. Eso como un hecho, como un indicador de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios. Es decir, que si transcurre un mínimo de 30 días hábiles entre un contrato y otro, se considera que en principio las relaciones contractuales son independientes y el abogado deberá aprobar, el demandante deberá aprobar para cada caso los elementos, para cada una de esas distintas relaciones, los elementos que configuran el contrato de trabajo, entre estos y especialmente esa subordinación continuada, esa subordinación prolongada durante la ejecución del contrato. Y pues además de que permite, digamos, establecer ese término de la no solución de continuidad, también sirve este marco de 30 días como referencia para el cómputo de la prescripción de los derechos laborales, pues en aquellos eventos donde se determine o el juez efectivamente determine que hubo una existencia de relación laboral, que efectivamente existió una relación laboral, hubo una desnaturalización del contrato de trabajo. Pero en todo caso, frente al término de los 30 días hábiles, que básicamente no puede confundirse con el hecho de que no puedo contratar antes o no, de que automáticamente me configure el contrato laboral, no. Pero en todo caso sí se deja una salvedad de que pues no es una camisa de fuerza estos 30 días para el juez, ¿sí? Que en cada caso hay que revisar, hay que analizar los distintos elementos de juicio aportados en el proceso para determinar obviamente si se rompió ese vínculo, esa relación, si se rompió ese vínculo contractual y en su lugar se reputa una relación laboral. Y la tercera regla está relacionada con la devolución de mayores aportes al sistema de seguridad social en salud. Digamos que ya la regla estaba para el tema de pensiones y lo que se hace en esta sentencia es definir o llenar ese vacío que se presentaba, que persistía en relación con el tema de salud. Y la regla lo que determina es que es improcedente, que no se pueden reembolsar
los aportes que el contratista realizó de más a el sistema de salud. ¿Y cuál es la razón que da el Consejo de Estado en esta regla? Que pues esos aportes son de naturaleza parafiscal, son recaudados con un fin específico, con un fin concreto. Y que independientemente de que se haya prestado o no se haya prestado el servicio de salud, no son un crédito a favor del titular, ¿sí? Porque pues están, digamos, encaminados, como lo dije hace un momento, a solventar, a garantizar la prestación de los servicios para los regímenes que integran el sistema de seguridad social en salud. Es decir, excluye que exista una titularidad en cabeza del demandante. Digamos que esas son las reglas que trajo esta sentencia de bonificación del 9 de septiembre de 2020. Con esto termino la primera parte de la presentación que, como les anuncié al inicio, iba a estar dirigida a mencionar algunos aspectos del contrato de trabajo, del contrato de prestación de servicios y dentro del contrato de prestación de servicios hacer una referencia a las reglas contempladas en esa sentencia de bonificación. De manera que doy paso a esos lineamientos o esas recomendaciones que la agencia ha identificado como claves dentro del tema del contrato de prestación de servicios, dentro del tema de la configuración del contrato realidad. Lo primero que vamos a mirar es cómo prevengo. ¿Cómo prevengo la configuración del contrato realidad, que es una causa de litigio bastante importante en el Estado, bastante importante en las entidades estatales, tanto del orden nacional como del orden territorial? Entonces, la prevención la vamos a mirar en la fase de planeación, algunas recomendaciones en la fase de planeación, otras recomendaciones en la fase de ejecución, en la fase de supervisión del contrato, ya al finalizar el contrato de prestación de servicios. Entonces, la primera recomendación para prevenirlo, para prevenir el daño en la fase de planeación del contrato es planificar de forma detallada el contrato, para que se ejecute en el término estrictamente indispensable, para que se cumpla a cabalidad con el objeto y con las actividades contractuales y se logre satisfacer esa necesidad que se tiene. Suscribir contratos de prestación de servicios cuando la actividad a contratar no se pueda ejecutar por personal de planta, se justifique que el personal de planta realiza actividades similares, que el personal, de planta que realiza actividades similares es insuficiente o que se requieren de conocimientos especializados y experticia acreditada. Considerar que el contrato de prestación de servicios solo tiene lugar en los eventos en los que la entidad contratante necesite llevar a cabo, requiera llevar a cabo labores de carácter ocasional, extraordinario, accidental o que excedan su capacidad organizativa y funcional, un poco de la mano con lo que acabo de mencionar hace un momento. En la fase de celebración del contrato, entonces, ¿qué recomendamos? Incluir en el contrato una cláusula que señale que la coordinación para el desarrollo del contrato estará a cargo del supervisor y que será el supervisor esa persona encargada de exigir, de requerir más bien al contratista la presentación de informes, de verificar el cumplimiento de un plan de trabajo si así se estableció en el contrato. Digamos que esta recomendación un poco porque en la realidad y en la práctica muchas veces el contratista tiene, digamos, una relación no solo con el supervisor, sino que, digamos, en esa relación intervienen personas distintas al supervisor. Entonces, incluirlo en el contrato para que quede absolutamente claro para ambos, tanto para el contratista como para el supervisor, que la relación y la conversación en cuanto a los productos y al cumplimiento del contrato va a estar netamente limitada a él y al supervisor del contrato, como debe ser. Incluir en el contrato una cláusula que establezca que él o la contratista deben presentar un plan de trabajo en el que se señale de manera concreta
cómo se va a ejecutar el contrato, cómo se van a ejecutar las actividades contractuales. Evitar, por supuesto, cláusulas que restrinjan la autonomía técnica, administrativa o financiera, por lo que decíamos, la autonomía es clave en un contrato de prestación de servicios. No se puede limitar la autonomía porque eso ya empieza a constituir y a delimitar una subordinación. Se puede en el marco de la autonomía coordinar, efectivamente, pero no se puede limitar, no se puede restringir la autonomía y hay que limitar, hay que restringir, hay que evitar todas esas prácticas que se lleguen a identificar como restrictivas de la autonomía del contratista para la ejecución del contrato suscrito. No aplicar al contratista el reglamento interno de trabajo, no iniciarle procesos disciplinarios que traigan como consecuencia o que lleven a amonestaciones sobre disposiciones que también son aplicadas al personal de planta. ¿Por qué? Porque eso es un indicio, un hecho indicador de la subordinación. Ahora, en la ejecución del contrato, volvemos a mencionar el tema de la autonomía, del respeto a la autonomía técnica, administrativa y financiera del o la contratista en la ejecución del contrato. O sea, no es un tema que haya que, digamos, el respeto a la autonomía no es un tema que haya que, digamos, observarse solamente frente a la fase de planeación del contrato, sino que también hay que mantenerlo durante la ejecución del contrato, durante todo el término de vigencia del contrato. Coordinar entre quien supervisa y él o la contratista cómo y cuándo se dará cumplimiento al objeto del contrato y, digamos, aquí es clave, lo mencionaba hace un rato, pero es clave que haya un plan de trabajo, que haya una cláusula contractual en la que se señale, se establezca la obligación de realizar, de que el contratista presente un plan de trabajo. Y aquí básicamente es coordinar, digamos, esta recomendación en la fase de ejecución del contrato está encaminada a coordinar entre supervisor y contratista cómo se va a dar, digamos, cumplimiento a ese contrato. Canalizar de forma exclusiva entre quien supervise el contrato las recomendaciones, sugerencias, los comentarios, los aportes en cuanto a tiempo, calidad de los productos, obligaciones del o de la contratista. Es, si notan, digamos, muy reiterativo también el tema de la relación es entre contratista y supervisor. No involucre a otras personas que no son supervisores del contrato. No permita que otras personas que no son supervisores dentro de la entidad de ese contrato den instrucciones, le pidan a los contratistas productos, correcciones, explicaciones, ¿sí? Adiciones a los productos entregados. Dar cumplimiento al plan de trabajo estipulado en el contrato y no imponer, no requerir aspectos que no hayan sido contemplados en el contrato. Limitarse a lo que se señaló en el contrato, por eso también la importancia de que todo quede absolutamente delimitado, de que todo quede precisado, porque de esta manera también va a ser una labor mucho más fácil para el supervisor y para el contratista que ejecuta. Seguimos en la fase de ejecución del contrato y otra recomendación es abstenerse de solicitar actividades que estén por fuera del objeto contractual y de las obligaciones contractuales. Usar de manera adecuada, es muy importante, los medios tecnológicos y de comunicaciones cuando la prestación del servicio se lleve de manera remota por parte del o de la contratista. Verificar el cumplimiento de los lineamientos consignados en la circular externa número 3 del 1 de marzo de 2023 expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Digamos, esos lineamientos en ese punto en particular hablan algo de la subcontratación. Estos lineamientos los vamos a poner al finalizar la presentación en el chat para que ustedes los puedan descargar, lo puedan consultar, lo puedan verificar e incluso pues circular al interior de la entidad con quien corresponda, para que todos estemos alineados y entre todos prevengamos el daño antijurídico por esta causa de litigio. Analizar con anticipación si el contrato requiere una prórroga y, en efecto, proceder a realizarlo. Ahora, en la fase o en la relación entre contratista y supervisor,
¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir que el daño se configure en esa fase o en ese momento? Capacitar a los funcionarios permanentemente, a los funcionarios de los contratos permanentemente frente a cuál es el alcance de sus funciones, qué implican sus funciones, cuáles son sus obligaciones, qué se espera, dónde comienzan sus funciones y hasta dónde van sus funciones. ¿Qué se le puede exigir en el marco de la supervisión del contrato a un contratista? ¿Qué se le puede requerir y qué no se le puede requerir? Y que sean, por supuesto, creo que lo mencioné, pero lo reitero, que sean unas capacitaciones de carácter permanente, en donde de verdad haya un compromiso de los supervisores por asistir, por participar. Exigir a los supervisores que realicen directamente el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del contrato, ya lo mencionaba hace un rato, pero digamos lo preciso en el tema de las funciones en la relación de supervisor-contratista. Clave, necesario, importante que la relación sea, insisto, entre supervisor y contratista. No la deleguen, no se la asignen a un tercero. Recordar que digamos, la coordinación se traduce en digamos, cuatro acciones importantes. Ya las vamos a mirar. Una es digamos, el cumplimiento, verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, que efectivamente se cumplan esas obligaciones legales y contractuales establecidas en el contrato. Solicitar al contratista la presentación de informes periódicos que indiquen el estado en que se encuentra el contrato, que indique el estado, por ejemplo, en el que están los productos a entregar. También determinar los tiempos de entrega, eso hace parte de la coordinación, eso hace parte de esa labor que debe, digamos, realizar el supervisor para, digamos, también lograr el cumplimiento de ese contrato. Determinar tiempos de entrega, pero pues en el evento en que no hayan sido establecidos en el contrato. Recuerden que en la fase de planeación y de ejecución se hacía mención a la inclusión de cláusulas en las que se estableciera digamos, la obligación del contratista de presentar un plan de trabajo. Y la cuarta acción que da lugar o que traduce en coordinación es la verificación de la calidad del producto, constatar la calidad del producto. Ahora, en la fase posterior a la ejecución del contrato también hay que prevenir y también hay unas actividades y unas recomendaciones frente a esta fase. La primera de ellas es evite incurrir en hechos cumplidos de la administración. Impulse, esto digamos está mencionado en ese nuevo lineamiento de este año, impulse una reestructuración en la planta de personal, aunque sea, sí, es difícil, pero hay que hacerlo. Impulse una reestructuración en la planta de personal ante la autoridad competente en los casos en que esa actividad que empezó siendo de carácter temporal se convirtió en carácter permanente y haya una justificación detrás de todo ello. Ahora, ¿cómo conciliar? ¿Cuándo conciliar? Conciliar, digamos, la recomendación general, puntual y concreta es conciliar cuando se evalúe, se determine que están demostrados, que se han configurado los tres elementos que determinan la existencia de una relación laboral, que está acreditada la prestación personal del servicio, que está acreditada pues, la retribución y, por supuesto, que está acreditada la subordinación como elemento subjetivo, como elemento determinante para establecer si efectivamente existe una relación laboral o una relación de prestación contractual de prestación de servicios. Y además, pues cuando se tenga conocimiento de que las pruebas a favor del contratista no dan lugar a dudas, no hay lugar a equívocos, de que efectivamente la relación contractual fue irregular, de que la relación contractual se desnaturalizó. Se evalúe, digamos que existen, que se configuraron esos tres elementos, pero pues ante todo que esté, digamos, probada esa relación de subordinación que no da lugar o que da lugar más bien a una relación contractual irregular.
Ahora, ¿cómo defenderse? ¿Cuáles podrían ser esas recomendaciones? Algunas, todas, digamos, las que he mencionado en temas de prevención y las que voy a mencionar en temas de defensa, pues son algunas recomendaciones, algunos lineamientos que pues, se han identificado que pueden, digamos, utilizarse en esas distintas fases del ciclo de prevención. Hoy estamos viendo la fase de prevención, que es la primera fase del ciclo de prevención, la fase de conciliación, la segunda, y la fase de defensa judicial. Entonces, ¿cómo se defiende la entidad? Algunas recomendaciones o algunos lineamientos generales para la defensa de la entidad. En relación con los argumentos y pruebas que sustentan la defensa, primero verificar que la acción no haya caducado, pues si la acción caducó, proponer la respectiva excepción. No allegar como única prueba el contrato de prestación de servicios, ni tampoco señalar que el demandante aceptó voluntariamente los términos, porque pues realmente eso no desvirtúa digamos, el tema central digamos, que se está debatiendo. Más allá de que haya un contrato de prestación de servicios, sí, efectivamente hay un contrato, pero esa no es la única prueba que se le puede presentar al juez, que se pueda llegar a un proceso para desvirtuar la existencia de una configuración de contrato realidad. Alegar la presencia del elemento de la autonomía en la ejecución del contrato, es decir, alegar y probar, por supuesto, que el contrato se cumplió, que el objeto contractual se desarrolló, que las actividades contractuales se desarrollaron y se llevaron a cabo con la autonomía necesaria y con la autonomía característica de este tipo de contrato, que durante la ejecución contractual hubo presencia de autonomía durante la ejecución del vínculo contractual. Alegar que el horario por sí solo no es un indicativo de subordinación. Acuérdense de lo que mencionábamos, de la importancia de, digamos, dejar establecido por qué se necesita, porque puede ser que para el cumplimiento de ese contrato y de esas actividades contractuales es necesaria la exigencia de un horario, la imposición de turnos. Alegarlo, probarlo y, digamos, argumentar por qué en ese caso sí era necesario y que por sí solo realmente no es un indicio de subordinación, pues porque precisamente hay actividades que sí necesitan de un consenso o de una imposición de turnos y de horarios. Justificar que el desarrollo del contrato, de la labor de coordinación más bien, incluye además del cumplimiento de un horario, cuando este es pactado, recibir una serie de instrucciones. Esta es digamos, como una justificación que está más encaminada al tema de la labor de coordinación entre digamos, el contratista y el supervisor, que recibía, digamos, en el marco de esa relación supervisor-contratista, una serie de instrucciones que además se requería estar presente en diversos escenarios o exigir al contratista reportar informes sobre sus resultados, pero justificar lo que el desarrollo de esa labor de coordinación incluía eso y por qué lo incluía, y por qué era necesario y por qué no rompe con la autonomía propia del contratista. Allegar copia de los contratos como prueba de las actividades realizadas y a su vez copia del manual de funciones donde estén descritas las distintas funciones de los empleados de planta a efectos de poder cotejar y a efectos de poder demostrar que estas no eran idénticas, que estas no eran equivalentes, ¿sí? En atención a que, como lo mencionaba jurisprudencialmente, digamos, se ha convertido o se ha constituido en un indicio de que efectivamente había subordinación. Allegar como prueba los productos derivados de la ejecución del contrato y sus respectivos informes de gestión. Evaluar, por supuesto, la idoneidad de los testigos, de los testigos que presente la parte demandante y, pues, de ser procedente, desvirtuar ese testimonio con base en la falta de credibilidad e imparcialidad, porque se puede tratar de personas que, como el demandante, también fueron contratistas y que el resultado de este proceso los puede ayudar, les puede favorecer. Ahora, en relación con las consecuencias de la declaratoria del contrato realidad, tener en cuenta que pues la declaratoria de una verdadera relación laboral por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo no implica que el demandante obtenga
la calidad de empleado público o que se vaya a ordenar su reintegro a un cargo de planta, porque pues como saben, para eso hay una serie de requisitos, hay que agotar una serie de trámites y pues digamos no está contemplado, no es una consecuencia de la declaratoria de existencia de una relación laboral esa situación o ese reintegro. Allegar prueba del valor del contrato en caso de prever una condena por la declaratoria de una relación laboral. Verificar si el demandante realizó el pago de la seguridad social, bueno, con el fin de así en temas de reembolsos. Ahora vamos a mirar algunas malas prácticas que hemos identificado en la agencia para, digamos, que se presentan en la configuración del contrato realidad. Malas prácticas evidentes en el contrato realidad. Entonces tenemos la primera mala práctica, no determinar de manera precisa la temporalidad de la actividad a desarrollar, que no esté determinada de manera precisa esa temporalidad que veíamos está ligada a la excepcionalidad, es una mala práctica. Hay que determinarla de manera precisa. Suscribir contratos con actividades idénticas, semejantes, equivalentes a las asignadas a los funcionarios o servidores de planta, también es una mala práctica que hemos identificado. No justificar la insuficiencia de personal o el requerimiento de conocimientos especializados. Contratar el desarrollo de actividades de carácter permanente también lo es porque es un contrato de carácter temporal, de carácter excepcional. Luego, cuando ya hay una contratación para desarrollar actividades de carácter permanente, pues ya ahí estamos ante una mala práctica. No analizar la identidad, la similitud y la equivalencia entre contratos suscritos con una misma persona. No hacerlo es una mala práctica. Hay que analizar la identidad, la similitud, la equivalencia entre contratos suscritos con una misma persona. Limitar la autonomía técnica, administrativa y financiera del contratista también es una mala práctica. Aplicar la normativa que regula las relaciones laborales de la entidad, imponerle los reglamentos internos de trabajo al contratista, decirle que tiene que compensar para el turno de diciembre, para el turno de Semana Santa. Exigir al o a la contratista el desarrollo de actividades en las instalaciones de la entidad, salvo que exista conexión directa con el objeto a contratar, salvo que se requiera, salvo que efectivamente se necesite que para el cumplimiento del objeto contractual y de las actividades contractuales sea necesaria la exigencia del contratista en las instalaciones del contrato. De lo contrario, evite. De lo contrario, no incurra o no siga incurriendo en esta mala práctica en relación con, digamos, el contrato de calidad. Malas prácticas en la etapa, por cierto, de ejecución del contrato de prestación de servicios. Suministrar al contratista una cuenta de correo electrónico institucional o entregarle al contratista un carnet de identificación institucional. Dotar al contratista de elementos, de objetos para el desarrollo de sus actividades. Son malas prácticas. No las haga, evítelas, a menos pues que haya una justificación. Exigir al contratista el cumplimiento horario, salvo que exista una conexidad directa con el objeto a contratar. Incluir, que suele ser muy común, sobre todo a partir del tema de la pandemia, incluir al contratista en grupos y mensajes masivos de correo electrónico o de otros medios digitales, por ejemplo, WhatsApp, también es considerada una mala práctica. Variar, por supuesto, las condiciones de modo, tiempo y lugar para la prestación de los servicios, sin que pues, se suscriba un otro sí para el efecto. Romper la solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios. Omitir la capacitación permanente a quienes ejercen la supervisión de este tipo de contratos. Omitir esa capacitación sobre el alcance de sus funciones. No analizar ni justificar con anticipación si para ese contrato de prestación de servicios se requiere, digamos, una prórroga. Pues no promover una reestructuración de planta cuando hay una actividad que requiere contratar la administración y que es permanente, también es considerada una mala práctica. Y también el tema de los hechos cumplidos. La prevención del daño, termino con esta frase, la prevención del daño, un compromiso del Estado.
Recordarles que a 31 de diciembre de 2022 había un número de 6.422 contratos de prestación, procesos activos, 6.422 procesos activos por esta causa de litigio, que es una causa que tiene una tasa de éxito del 47% de fallos favorables y del 53% de fallos desfavorables. Agradecemos a todos por su participación a esta charla sobre mecanismos de prevención en materia de configuración del contrato realidad.